Bienvenidos, hoy martes 25 de septiembre veremos lo más interesante que sucede a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. Le comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pide que se haga una perspectiva integral con el objetivo de combatir la trata de personas. Además, veremos que Amnistía Internacional ha lanzado una iniciativa contra la discriminación allá en Paraguay. En otra información veremos que esta misma organización, Amnistía Internacional, presentará su nuevo informe sobre tortura en nuestro país. Además, le comento que Naciones Unidas pide a todos los países a comprometerse con el Estado de Derecho. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Esto es Informa TV. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, sugirió que se aborde el tema de la trata de personas desde una perspectiva integral, pues señaló que hasta el momento solo se combate desde el punto de vista punitivo, lo cual dijo resulta insuficiente. En entrevista durante su participación en el Festival Conmemorativo del Día Internacional contra la Trata de Personas, celebrado este pasado domingo, el ombudsman destacó que en la Ciudad de México este fenómeno es igualmente grave en materia de explotación con fines sexuales que con fines laborales. Sobre este fenómeno en el Distrito Federal, precisó que la trata de personas, tanto con fines sexuales como laborales, se registra en tres formas. Detallando, dijo que son el de paso, de origen y de destino, lo que implica, señaló, la necesidad de un enfoque más integral para resolver este problema. En este contexto, el ombudsman propuso crear mecanismos de información más abiertos e incluyentes para que la ciudadanía tome conciencia sobre esta gravedad del problema. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que se mantendrá atenta a cualquier situación que vulnera los derechos de las personas durante los operativos que se están llevando a cabo por las fuerzas policíacas y armadas en el oriente de esta entidad. Fue el presidente de la Defensoría de Habitantes, Marco Antonio Morales Gómez, quien sostuvo que la Visitaduría General de Nezahualcóyotl mantendrá atenta ante cualquier situación que vulnere los derechos de la ciudadanía. De tal manera, dijo que se pone a la orden de la población luego de la entrada de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los recorridos y operativos conjuntos con las policías locales. Adjuntamente, el ombudsman Morales Gómez dijo que personal de la comisión a su cargo trabajará de la mano con el Ayuntamiento de Neza y con la Defensoría Municipal a través de recorridos por las calles donde se realizan operativos por parte de las fuerzas policiales. Y también dijo, se recibirá a la gente en la visitaduría de la región en caso de que haya alguna violación de las garantías de los individuos. El visitador itinerante de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Osmani Licona Cuiterio, dio a conocer que aún queda pendiente la resolución que está relacionada con el expediente 219/2012-6, en el cual dijo se inició una queja a petición de los vecinos de la colonia Cantarranas por la supuesta instalación y funcionamiento de una casa de citas sobre la calle Alta Tensión. Dicha calle, vale la pena mencionarlo, fue bloqueada durante más de 3 semanas ante su inconformidad y la falta de resultados inmediatos de parte de las autoridades, por lo que solicitaron de nueva cuenta este viernes la intervención de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado para que verificara que ante el retiro del bloqueo se compromete el Ayuntamiento de Cuernavaca a evitar que este inmueble sea utilizado para comercio o uso distinto al de casa-habitación, al fijarse en el domicilio del inmueble, el oficio donde se solicita que no sea utilizado para fines ilícitos.
Con el apoyo de las autoridades educativas, la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, con sede en Tuxpan, realiza una serie de actividades por los planteles educativos en el sector rural de los municipios que conforman esa zona norte. Esto se está haciendo con el objetivo de orientar a los jóvenes acerca de sus derechos y obligaciones que tienen como personas. Así lo señaló el titular de la Oficina de Derecho Humanista, Tonatio Hernández Sarmiento. Además, señaló que debido a la difícil accesibilidad en cuanto a la información para habitar en lugares apartados, se aplican esta serie de actividades para promover los derechos humanos a toda la comunidad estudiantil, donde dijo además hay un alto porcentaje de jóvenes que ignoran sus derechos. También subrayó que han podido detectar a jóvenes adolescentes que se han acercado ante esta visitaduría para pedir alguna orientación, y dijo que se les ha proporcionado básicamente de las herramientas con las que ellos podrán hacer valer y respetar sus derechos. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aseveró que el derecho de acceso a la información pública es una herramienta para verificar las acciones gubernamentales y controlar también a la función policial. Así lo señaló al participar en la 9ª Semana Nacional de Transparencia y dijo que hoy, más que nunca, se requieren ojos que controlen a la policía como un instrumento esencial del Estado para la protección de los derechos fundamentales en general y de la seguridad pública en específico. En este acto organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, mejor conocido como el IFAI, señaló que para ese propósito es necesario contar con información sobre el comportamiento individual de los policías y de las operaciones institucionales como un todo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, se reunió recientemente con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Cuernavaca a fin de conocer temas relacionados con el comercio informal, sus consecuencias y sus posibles soluciones. La ombudsman hizo una atenta invitación a los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios, Turismo de Cuernavaca, esto con el objetivo de que también ellos conocieran el expediente que se integró en la misma Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Además, se convocó a un comité para conocer los informes otorgados por las autoridades. Al recordar que la Comisión Defensora de Derechos Humanos, allá en Morelos, recibe quejas frente a diversos actos u omisiones de servidores públicos, Benítez Villaseñor reiteró que la comisión que preside no protege o se inclina a favor o en contra de alianza o representantes o integrantes de comerciantes o artesanos, por lo que dijo es necesario que se informe sobre la manera en que se trabaja, en cómo se inician las quejas y la resolución que emiten los visitadores de derechos humanos. Los disturbios ocurridos el 22 de septiembre tras el clásico de fútbol americano entre Pumas y Águilas Blancas son resultado de que persiste la necesidad de una política pública integral de juventud, la cual no ha sido desarrollada en la Ciudad de México. Así lo afirmó Luis González Plasencia, titular de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además, el ombudsman capitalino informó que ya se abrió una investigación de oficio en esta comisión que preside a fin de que se compruebe que no se violaron los derechos de los jóvenes, entre los que se encuentran 5 mayores y 5 menores de edad. Cabe señalar que hasta el momento él informó que no se tiene conocimiento de que hubo detenciones arbitrarias o malos tratos por parte de los ministerios públicos. No obstante, él mismo aseveró que este tipo de hechos dan cuenta de una deficiente relación que existe entre la juventud y los elementos encargados de la seguridad pública. El visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Luis Hernández Sandoval, dijo que aplicar los principios de justicia lo más posible, como erradicar la violencia y contribuir a una cultura de respeto a los derechos humanos, son algunas de las acciones indispensables que la sociedad debe realizar para lograr la paz, no solo a nivel individual, sino colectivo. Asimismo, puntualizó que lograr la paz tiene que ver no solo con las naciones, sino con cada uno de los integrantes de la sociedad,
que dijo para que esto se pueda alcanzar es también necesario comenzar desde la convivencia interior y proyectarla a cuestiones locales y después globales. Expuso que también para contribuir a una cultura de la paz se debe actuar proactivamente. Por ello indicó que en la Defensoría de Habitantes se trabaja desde la promoción de los derechos humanos aplicando los principios de justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que albergará los trabajos del cuarto Seminario Internacional El Derecho a un Medio Ambiente Sano en la Metrópolis, a realizarse los días 24 y 25 de septiembre en las instalaciones de ese organismo defensor de derechos humanos. Cabe señalar que de acuerdo con el coordinador general de vinculación estratégica de esa comisión, Leonardo Mier Bueno, el objetivo principal de este seminario internacional es que se puedan intercambiar experiencias y reflexiones en torno a los problemas ambientales que viven en aquella metrópolis. También esto es con el fin de que se generen propuestas de políticas públicas y de pautas de acción para la protección de estos derechos humanos desde las mismas defensorías. Además, Mier Bueno adelantó también que durante el desarrollo de este seminario se realizará el lanzamiento del sitio forodefensoría.org, en el que se concentrarán las conclusiones y propuestas generales, lo mismo que las memorias de las ediciones que le antecedieron. Bien, esto fue lo que Leonardo Mier Bueno dijo en rueda de prensa. Escuchémoslo. Entonces, la idea es que no solamente analicemos cuáles son las problemáticas medioambientales de las metrópolis, sino que también en estos 4 temas podamos delinear qué políticas públicas se pueden implementar o qué experiencias exitosas ha habido en otros países para atender estas problemáticas desde la perspectiva de cómo los gobiernos pueden implementar política pública para atender los problemas de agua, de movilidad, de infraestructura urbana, de residuos sólidos, como también qué tipo de acciones y experiencias han sido positivas por parte de los organismos públicos de derechos humanos para visibilizar, promover o proteger los derechos relacionados con estos temas. Estas fueron algunas de las palabras de Leonardo Mier Bueno, defensor de los derechos humanos allá en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es momento de hacer una pausa y regresamos con mucha más información. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que la conferencia de Asia-Pacífico sobre las finanzas públicas, políticas sociales e infancia se inauguró ayer en Hanoi bajo el auspicio de la UNICEF y el gobierno de Vietnam. Al intervenir en el encuentro, Daniel Tull, director de UNICEF en la región, consideró como inseparables el crecimiento económico y el desarrollo social, y repasó también los logros sociales de Asia-Pacífico durante estas últimas 2 décadas y ratificó la importancia de los recursos financieros durante esas conquistas. Por su parte, Trong Shin Trung, viceministro de Finanzas de Vietnam, reiteró el papel especial del bienestar social y en particular la atención a los niños en la política de Hanoi. En esta reunión de 3 días, representantes de los 17 estados debatirán asuntos como proteger a los niños de los efectos de la crisis y depresión económica, disminuir la diferencia de los servicios sanitarios entre países, así que también se elaborarán políticas sociales adecuadas a las condiciones de cada nación. Human Rights Watch dio a conocer que envió una carta al gobierno de Perú en la que expresa su preocupación por el uso de la fuerza letal para contrarrestar los conflictos sociales. Esta misiva señala que durante los primeros meses del gobierno, 15 civiles han muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante los enfrentamientos con los manifestantes. Lo cierto es que hasta la fecha ya suman 18 los fallecidos durante estos conflictos sociales, siendo este último el deceso ocurrido en Huaraz la semana pasada en una protesta contra la minera Barrick.
Según el organismo derecho humanista Human Rights Watch, el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley, pero también dijo tienen la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos. En ese sentido, la organización propone que las fuerzas de seguridad sean capacitadas para conocer y aplicar las normas internacionales sobre los usos de la fuerza. Amnistía Internacional Paraguay lanzó ayer una iniciativa de sensibilización para combatir la discriminación, esto con el objetivo de que se pueda concientizar sobre dicha problemática e instar a las personas a denunciar. El portal de la información pública de ese país consignó que la campaña se denomina La muerte nos trata a todos por igual, la vida también debería hacerlo, únete a la lucha contra la discriminación, denuncia. Cabe destacar que en esta primera actividad de la acción, numerosos activistas de Amnistía Internacional salieron a las calles a repartir adhesivos para automóviles con el mensaje "Digo no a la discriminación", acompañado de materiales informativos y de concientización sobre esta problemática. La última jornada de la Semana Solidaria organizada por el Real Club Náutico Valencia a favor de UNICEF culminó este fin de semana con un gran éxito de participación. Cabe señalar que durante toda la jornada numerosos niños, niñas y mayores se acercaron a la base de regatas del Real Club Náutico Valencia para disfrutar de las diversas actividades organizadas en colaboración con UNICEF. Entre esas actividades estuvieron la visita a la exposición fotográfica Historias a través del agua, el cual en 18 imágenes de países en vías de desarrollo se explica la importancia del agua en la vida de los niños y niñas y lo difícil que puede ser su acceso en algunas zonas del mundo. Además, también se celebró las carreras solidarias en las que los niños y niñas disfrutaron corriendo por el derecho al acceso al agua potable, que millones de niños en el mundo no tienen la oportunidad de hacerlo. Así, mientras los menores regatistas disputaban la prueba en el mar, otros pudieron disfrutar en tierra firme de carreras, exposiciones, talleres e incluso un castillo hinchable, o como decimos acá en México, que era inflable. Todo ello de la mano de las empresas e instituciones colaboradores de este evento solidario. Y bien, pasemos a otra información. Le comento que fue el día de ayer cuando el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a los países a aplicar de manera equitativa las leyes y subrayó que los estados deben abstenerse de ser selectivos en la aplicación de resoluciones, decisiones y legislaciones, porque dijo los intereses políticos no deben socavar la justicia. Así lo señaló al hablar en la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, donde además el secretario general también pidió a los gobiernos mantener los estándares más altos del Estado de Derecho en la adopción de decisiones, así como de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Adjuntamente, el titular del organismo mundial afirmó que la Carta de la ONU ofrece herramientas indispensables para profundizar el Estado de Derecho, el poder normativo de la Asamblea General, el poder coercitivo del Consejo de Seguridad y el Poder Judicial de la Corte Internacional de Justicia. UNICEF Bolivia participa hasta el 30 de septiembre en la Expo Cruz, allá en Santa Cruz, con un stand institucional para promover los derechos de la infancia, niñez y adolescencia, una cultura de responsabilidad social empresarial entre el tejido empresarial boliviano e internacional. Además, también se hablará sobre la erradicación del trabajo infantil, la protección del trabajo adolescente y posicionar también en la posición pública el respeto y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Respecto a esta problemática del trabajo infantil, fue Marco Luigi Corsi, quien es representante de UNICEF en Bolivia, quien señaló que este trabajo infantil es un problema social de gran envergadura. Detalló además que la cifra de niñas y niños involucrados en actividades productivas ha ido en aumento tanto a nivel mundial y subrayó que Bolivia de ninguna manera es la excepción, por lo cual Corsi invitó a la ciudadanía a que tome conciencia activa y se sume a esta iniciativa y a decirle no
al trabajo infantil. El próximo 11 de octubre, Amnistía Internacional presentará el informe titulado Culpables conocidos, víctimas ignoradas, tortura y malos tratos en México, por medio del cual se denuncia la prevalencia de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que suceden en ese país. Esta presentación tendrá lugar en el auditorio del Museo Franz Mayer, ubicado en Hidalgo número 45, allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Este informe, vale la pena señalarlo, documenta, entre otros temas, casos de tortura en el contexto de las actuales operaciones de mantenimiento de seguridad, así como casos de complicidad de funcionarios públicos y crimen organizado en actos de tortura. También se documentan casos de violencia sexual y de aplicación de tortura y otros tratos crueles o manifestantes. Allá en España, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una declaración institucional de adhesión a la campaña titulada Una promesa renovada, impulsada por UNICEF a favor de la infancia. Cabe señalar que el Parlamento de Navarra se ha adherido a esta campaña que impulsa UNICEF en exigencia del cumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño, cuyo artículo número 2 dice que los Estados partes respetarán los derechos y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos de nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de representantes legales. Cabe señalar también que de esta forma la Cámara Foral ha reafirmado su compromiso con los derechos y el bienestar de la infancia. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, afirmó que su país trabaja por fortalecer el Estado de Derecho y realiza una intensa reforma de la policía que incluye depurarla, profesionalizarla y proveerle los instrumentos técnicos y logísticos necesarios para que ellos puedan cumplir con sus funciones. Así lo señaló ayer al intervenir en una reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho, donde además Porfirio Lobo afirmó que en su país se hacen esfuerzos para que la justicia se imparta de manera oportuna e imparcial. Por otro lado, el mandatario señaló como obstáculo en esas gestiones el que Honduras enfrente serios problemas para continuar fortaleciendo el Estado de Derecho, debido esto al impacto pernicioso del tráfico de drogas, consecuencia lamentable de su posición geográfica. Además, que le coloca entre productores y consumidores. Eso es lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Yo soy Lía Montañez, lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un buen día.